Si esa persona se fue y aún así no puedes dejar de pensar en ella, ¿y si no fue un error? Te enseñaron que cuando algo es para ti, fluye, que el amor verdadero es paz inmediata, armonía constante, facilidad. Te dijeron que si duele, no es destino, que si se complica, no es correcto. Pero dime algo, entonces, ¿por qué las conexiones que más te transforman son las que más te desordenan? ¿Por qué esa persona no llegó para darte calma, sino para sacudir tu mente, alterar tus emociones y confrontar tus hábitos más profundos? Aquí está el patrón que nadie te explicó. Cuando dos personas están realmente destinadas a encontrarse, el primer efecto no es felicidad, es reconocimiento. Un reconocimiento incómodo. Lo sientes antes de entenderlo. Tu cerebro intenta analizarlo, pero tu mente ya reaccionó. Algo en ti se activa, algo antiguo, algo que no puedes racionalizar. ¿Alguna vez te pasó? Conoces a alguien y no sabes si acercarte o huir. Eso no es simple atracción, eso es activación, porque el destino, si existe, no llega para acariciar tu ego. Llega para confrontar tu sombra, llega para mostrarte las partes de ti que has evitado durante años, y eso duele, te incomoda, porque esa persona no solo te gusta, te refleja, te expone inseguridades, activa heridas que creías superadas, rompe tu narrativa de control. Entonces te preguntas, si era tan fuerte, ¿por qué no funcionó? Tal vez porque el destino no empieza con unión, empieza con separación. Tal vez no. Se fueron porque no era correcto. Tal vez se fueron porque todavía no eras quien necesitabas ser. Y aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿La perdiste o el universo te está obligando a crecer? La mayoría confunde destino con facilidad, pero el verdadero crecimiento psicológico jamás es cómodo. Tu mente resiste lo que amenaza su estructura. Tu ego rechaza lo que lo obliga a evolucionar. Y cuando alguien aparece y desarma tus mecanismos de defensa, no lo llamas destino, lo llamas caos. Pero ¿y si ese caos era necesario? ¿Qué pasaría si esa conexión no vino a quedarse, sino a despertarte? ¿Y si no vino a completarte, sino a obligarte a completarte tú? Hay un patrón que se repite siempre. Primero, reconocimiento. Luego, intensidad, después ruptura y finalmente transformación. La mayoría se queda atrapada en la ruptura, pocos entienden la transformación. Si ahora mismo estás pensando en alguien mientras escuchas esto, no es casualidad. La verdadera pregunta no es si volverán. La verdadera pregunta es, ¿qué cambió en ti desde que esa persona entró en tu vida? Porque si algo cambió, si tu mentalidad, tus emociones, tus límites o tu percepción del amor evolucionaron, entonces tal vez no fue una pérdida, tal vez fue el inicio de algo que aún no entiendes. Y lo más inquietante de todo es esto: cuando dos personas están destinadas a encontrarse, primero tienen que dejar de ser quienes eran. Te voy a decir algo que probablemente no quieres escuchar. La mayoría de las personas arruinan conexiones profundas porque intentan forzarlas cuando todavía están rotas por dentro. Te enseñaron que si amas lo suficiente, todo se arregla, que si insistes, si luchas, si no sueltas, el destino responde. Pero el destino no responde a la ansiedad, responde a la evolución. Y aquí es donde empieza la parte incómoda. Cuando esa persona apareció en tu vida, no llegó en el momento más estable. Llegó cuando estabas construyéndote, cuestionándote o huyendo de algo. No fue casualidad, fue sincronía psicológica. Dos historias incompletas encontrándose en el punto exacto de tensión. ¿Te has preguntado por qué la intensidad fue tan rápida? Porque no estaban conectando desde la calma, estaban conectando desde la herida, y las heridas se reconocen entre sí con una precisión casi magnética. Uno tenía miedo al abandono, el otro miedo a perder la libertad. Uno buscaba validación, el otro buscaba sentirse necesario. Eso no es destino romántico, eso es psicología pura. Pero aquí viene el giro.
El hecho de que la conexión comenzara desde la herida no la invalida, la explica. Porque algunas personas no llegan para quedarse en tu zona cómoda, llegan para activar tus patrones inconscientes, para mostrarte cómo amas cuando tienes miedo, cómo reaccionas cuando te sientes inseguro, cómo te comunicas cuando sientes que puedes perder algo. Y cuando esos patrones salen a la superficie, se vuelve intenso, demasiado intenso. Las discusiones no eran solo discusiones, eran proyecciones, tus inseguridades hablando, las suyas respondiendo. ¿Te suena familiar? Lo que parecía incompatibilidad muchas veces era inmadurez emocional. Y aquí está el punto que casi nadie entiende. La separación no siempre significa que no eran el uno para el otro. A veces significa que todavía no eran capaces de amar sin manipular, capaces de comunicar sin atacar, capaces de poner límites sin huir. La vida no separa por crueldad, separa por preparación, porque dos personas incompletas pueden sentir una conexión poderosa, pero no pueden sostenerla. Y entonces sucede lo inevitable: distancia, silencio, orgullo, y tú lo interpretas como fracaso. Pero déjame hacerte una pregunta capciosa. Si esa conexión no hubiera terminado, ¿habrías cambiado lo que necesitabas cambiar? ¿O seguirías repitiendo los mismos hábitos, esperando resultados distintos? La ruptura no solo duele porque extrañas a la persona, duele porque le dejas solo contigo, sin distracciones, sin validación externa, sin alguien que amortigüe tus vacíos. Y ahí empieza el verdadero trabajo. Empiezas a notar tus patrones, cómo reaccionabas cuando no respondía un mensaje, cómo necesitabas confirmación constante, cómo evitabas conversaciones profundas por miedo a perderla. Eso no es destino castigándote, es destino exponiéndote. La mente humana tiene un mecanismo interesante. Cuando pierde algo significativo, comienza a reestructurar su identidad. Te preguntas quién eres sin esa persona, qué parte de ti dependía de su presencia, qué parte de tu autoestima estaba sostenida por su atención. Y ahí aparece la revelación. No estabas perdiendo solo a alguien, estabas perdiendo una versión de ti, la versión que buscaba amor desde la carencia, la versión que confundía intensidad con compatibilidad, la versión que creía que destino era sinónimo de permanencia inmediata. Y aquí viene lo que casi nadie quiere aceptar. Algunas conexiones no se destruyen, se suspenden, porque mientras tú estás procesando el dolor, la otra persona también está enfrentando sus propias sombras. Uno aprende a poner límites, el otro aprende a asumir responsabilidad. Uno deja de perseguir, el otro deja de huir. Pero esto solo ocurre si ambos usan la separación como crecimiento y no como victimismo. Déjame preguntarte algo más incómodo todavía. Si volvieran hoy, exactamente como eran antes, ¿realmente funcionaría? ¿O volverían los celos, la inseguridad, los mismos conflictos? La mayoría desea la reunión, pero no desea la transformación que la hace posible. Y ese es el error, porque el destino no une versiones inmaduras, une versiones evolucionadas. Mientras estás separado, tu cerebro empieza a cambiar, tus hábitos emocionales se reajustan. Comienzas a notar que ya no toleras lo que antes tolerabas, que buscas conversaciones más honestas, que ya no quieres juegos mentales ni validación superficial. Eso es crecimiento, silencioso, profundo, irreversible. Y aquí está el detalle que mantiene la intriga. Cuando dos personas realmente están alineadas en propósito de crecimiento, la vida tiene una forma extraña de cruzarlas otra vez. No con fuegos artificiales, no con caos, con claridad, sin persecución, sin miedo, sin necesidad desesperada. Pero también existe otra posibilidad que pocos consideran: que esa persona no regrese y que aún así haya cumplido exactamente su función, porque algunas conexiones no vienen a quedarse en tu historia, vienen a cambiarla. La pregunta ya no es si era tu destino romántico, la pregunta es: ¿quién eres ahora gracias a esa experiencia?
Eres más consciente, más selectivo, más honesto contigo mismo. Entonces no fue una pérdida, fue una iniciación. Y ahora quiero que te detengas un segundo. Si en este momento estás pensando en alguien específico, ¿lo extrañas por quién era o por cómo te hacía sentir contigo mismo? La respuesta a esa pregunta cambia todo, porque el verdadero destino no es una persona, es la versión de ti que despierta cuando esa persona entra en tu vida, y eso es lo que casi nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Ahora vamos a ir más profundo, porque hasta aquí solo hemos hablado de la superficie emocional, pero lo que realmente ocurre cuando una conexión te sacude así, sucede en tu mente y en tu sombra. Carl Jung decía que no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de la proyección. Le impacta esa frase porque algo dentro de ti sabe que es verdad. Cuando conociste a esa persona, no viste solo quién era, viste lo que representaba, viste la versión de ti que quería ser, viste seguridad, libertad, validación, profundidad o incluso caos. Lo que viste hablaba más de ti que de ella. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Te enamoraste de la persona o de lo que activó en tu mente? Porque cuando alguien activa tu sombra, esa parte de ti que escondes, la reacción es intensa. Puede sentirse como amor inmediato, como destino, como algo predeterminado, pero en realidad es reconocimiento inconsciente. Tu cerebro reconoce patrones familiares, tu mente busca completar historias inconclusas. Tus emociones reaccionan a heridas antiguas que aún no han sido integradas. Eso explica la intensidad. Eso explica por qué parecía inevitable. Eso explica por qué dolió tanto. No era solo una relación, era un espejo. Y los espejos no siempre muestran lo que quieres ver. Te mostraron tu miedo al abandono, tu necesidad de aprobación, tu inseguridad cuando no tienes control, tu dificultad para poner límites, y eso desestabiliza, porque amar desde la inconsciencia es fácil, amar desde la conciencia es otra cosa. La mayoría de las personas busca a alguien que les dé paz, pero el crecimiento psicológico no comienza con paz, comienza con confrontación, con incomodidad, con esa sensación de esto me está removiendo algo que no entiendo. ¿Te pasó? ¿Sentías que esa persona tenía un poder extraño sobre ti, pero en realidad no era poder sobre ti, era poder sobre tu inconsciente? Aquí entra un concepto clave que casi nadie entiende en relaciones profundas: la proyección. Proyectas en el otro lo que no has integrado en ti. Si te sentías pequeño, proyectabas grandeza. Si te sentías incompleto, proyectabas plenitud. Si temías estar solo, proyectabas salvación. Y cuando esa persona se fue, no solo perdiste a alguien, perdiste la proyección. Y eso crea un vacío brutal, porque ahora debes integrar en ti lo que antes atribuías a ella. La seguridad que admirabas, ahora debes construirla. La confianza que buscabas, ahora debes desarrollarla. La estabilidad que deseabas, ahora debes generarla internamente. Y aquí está la pregunta capciosa que cambia la narrativa. ¿Extrañas a esa persona o extrañas la versión de ti que creías poder ser a su lado? Eso duele responderlo, pero libera, porque cuando comprendes que el destino no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de integrar en ti lo que proyectaste, el poder regresa a tus manos. Dejas de esperar que el universo te devuelva a alguien. Empiezas a convertirte en alguien. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando integras tu sombra, cuando trabajas tus heridas, cuando tus hábitos emocionales se vuelven conscientes, tu mentalidad cambia. Tu comunicación mejora, tu atracción deja de basarse en carencia y empieza a basarse en elección. Eso transforma tu forma de relacionarte. Ya no buscas intensidad desbordada, buscas profundidad estable, ya no persigues validación, buscas coherencia, y en ese punto sucede algo casi irónico.
La persona que antes parecía imprescindible deja de sentirse necesaria, no porque ya no importe, sino porque tú ya no necesitas completarte a través de ella. Y aquí es donde el destino se redefine. Destino no es que alguien vuelva porque sí. Destino es que tú te transformes hasta el punto en que, si vuelve, la dinámica sea diferente. Y si no vuelve, tu estabilidad permanezca intacta. Eso es madurez emocional. Eso es individuación. Eso es dejar de amar desde el miedo. Ahora quiero que pienses en esto con brutal honestidad. Si esa persona apareciera mañana, ¿la elegirías desde tu crecimiento actual o la elegirías desde la nostalgia? Porque nostalgia no es amor, es apego a una versión antigua de ti. La verdadera conexión destinada no sobrevive por intensidad, sobrevive por conciencia. Y aquí está la paradoja más poderosa de todas. Cuando dejas de necesitar que regrese, es cuando realmente estás preparado para que regrese. Porque ya no actúas desde ansiedad, no manipulas, no persigues, no huyes. Simplemente eliges, y elegir desde plenitud es completamente distinto a buscar desde vacío. La mayoría nunca llega a este punto. Se queda atrapada en la fantasía del reencuentro, repitiendo mentalmente conversaciones pasadas, imaginando escenarios futuros, alimentando una narrativa donde el universo conspira a su favor sin que ellos cambien nada. Pero el universo, si quieres llamarlo así, no premia la pasividad, premia la evolución. Entonces te pregunto algo que puede incomodarte. Si esa conexión fue tan poderosa, ¿qué has hecho con el aprendizaje que dejó? ¿Te volviste más consciente? ¿Mejoraste tu comunicación? ¿Sanaste patrones? ¿O solo te quedaste esperando? Porque destino no es magia, es alineación entre crecimiento interno y oportunidad externa. Y si ambos crecen, el reencuentro se vuelve posible. Si solo uno crece, la historia cambia de dirección. En cualquier caso, el propósito se cumple, porque el verdadero destino no era la persona, era tu transformación, y eso nadie puede quitártelo. Ahora vamos a tocar algo que casi nadie se atreve a mirar de frente: la adicción emocional, porque muchas veces no era destino lo que sentías, era dopamina. Tu cerebro no distingue fácilmente entre amor profundo y estímulo intenso. Cuando alguien te activa emocionalmente, cuando hay incertidumbre, cuando no sabes si se va a quedar o se va a ir, tu sistema nervioso entra en alerta, y esa alerta se siente como pasión. Pero déjame preguntarte algo incómodo. Si hubieras sido estable desde el principio, ¿habrías sentido la misma intensidad? La incertidumbre genera obsesión. La intermitencia crea apego. La distancia amplifica el deseo. Eso no es poesía, es neurobiología. Cada mensaje inesperado liberaba dopamina. Cada momento de duda activaba ansiedad. Cada reconciliación generaba alivio. Y tu cerebro empezó a asociar esa montaña rusa con amor. Pero el amor consciente no funciona como una montaña rusa. Funciona como estabilidad con profundidad. Y aquí viene la parte difícil. Cuando la conexión terminó, no solo perdiste a la persona, tu cerebro perdió su fuente de estímulo emocional intenso. Y entonces apareció la abstinencia. Sí, abstinencia. Pensamientos repetitivos, revisión constante de recuerdos, idealización selectiva. Necesidad de una última conversación. Tu mente intentaba recuperar el estímulo. ¿Era destino o era dependencia emocional disfrazada? No te lo pregunto para minimizar lo que sentiste. Te lo pregunto para que recuperes poder. Porque cuando entiendes cómo funcionan tus emociones, dejas de romantizar patrones que en realidad estaban basados en inseguridad. Ahora observa esto con honestidad brutal. ¿Había claridad constante o había tensión constante? ¿Había comunicación directa o juegos silenciosos? ¿Había seguridad o miedo a perder? Si lo que predominaba era ansiedad, no era alineación, era activación del apego. Y aquí entra algo aún más profundo. El apego ansioso
Busca intensidad porque confunde intensidad con valor. Cree que si duele es porque importa. Cree que si hay lucha es porque es real. Pero la psicología del apego muestra otra cosa. Las relaciones más sanas no se sienten como fuego incontrolable, se sienten como estabilidad elegida. Entonces, la pregunta, cambia. ¿Querías a esa persona? ¿O querías que esa persona calmara tu sistema nervioso? Porque muchas veces lo que llamamos destino es simplemente el choque entre dos sistemas nerviosos desregulados intentando sincronizarse. Uno persigue, el otro se aleja. Uno necesita confirmación, el otro necesita espacio, y la danza continúa, hasta que uno se cansa, o hasta que ambos crecen. Aquí está la diferencia entre destino y trauma bonding. El trauma bonding te mantiene en un ciclo de recompensa intermitente. Te promete conexión, luego la retira. Te hace sentir elegido, luego invisible. Eso crea fijación. El destino real, si quieres usar esa palabra, no te desestabiliza permanentemente. Te desafía, sí. Te confronta, sí. Pero no te fragmenta. Ahora piensa en esto. Durante la separación, ¿creciste o te quedaste atrapado en la rumiación? Porque el crecimiento transforma la energía de la conexión en desarrollo personal. La rumiación la convierte en obsesión. La mente humana es experta en idealizar lo que pierde. Recuerda los momentos altos y minimiza los conflictos. Crea una narrativa donde todo pudo haber sido perfecto si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie formula. Si hubiera sido realmente sostenible, ¿habría dependido tanto de circunstancias externas? El amor maduro no necesita drama constante para sobrevivir. No necesita pruebas continuas. No necesita distancia para valorar presencia. Necesita conciencia. Y eso nos lleva al punto más importante. Muchas personas creen que si algo se siente único, entonces es irreemplazable. Pero único no significa saludable. Único puede significar que activó una herida específica que nadie más había tocado. Eso no lo convierte automáticamente en destino eterno. Lo convierte en catalizador. Y aquí quiero que te observes con honestidad radical. Desde que esa persona salió de tu vida, ¿tu estándar subió o bajó? ¿Te volviste más consciente de lo que mereces? ¿Aprendiste a poner límites? ¿Dejaste de aceptar migajas emocionales? Si la respuesta es sí, entonces esa conexión cumplió una función transformadora. Pero si aún esperas que vuelva para sentirte completo, entonces todavía estás en el ciclo, y no hay juicio en eso, solo conciencia. La verdadera pregunta no es si volverán. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para una relación que no active tu ansiedad, sino tu estabilidad? Porque cuando sanas tu sistema nervioso, cuando trabajas tu autoestima, cuando tu mentalidad deja de depender de validación externa, tu atracción cambia. Ya no te atrae quien te desestabiliza. Te atrae quien te expande sin fragmentarte. Y aquí está la paradoja final de esta sección. Cuando dejas de confundir intensidad con destino, empiezas a distinguir entre química y compatibilidad, entre apego y elección, entre necesidad y amor. Y en ese punto, algo se alinea, o esa persona regresa en una versión evolucionada, o tu vida atrae a alguien que encaje con la versión actual de ti. Pero en ambos escenarios, tú ya no eres el mismo. La adicción emocional se convierte en claridad emocional. La ansiedad se convierte en discernimiento. La obsesión se convierte en conciencia. Y ahora la pregunta más importante de todas. Si el amor que buscas no te genera paz interior, ¿es realmente el amor que mereces? Piensa en eso, porque tal vez el destino no era esa persona. Tal vez el destino era que entendieras la diferencia entre estar activado y estar alineado. Y esa comprensión cambia completamente tu forma de amar. Ahora viene la parte que casi nadie quiere aceptar. El ego también participa en lo que llamas destino.
No todo lo que sientes es alma. Mucho de lo que sientes es identidad amenazada. Cuando alguien se va, no solo duele el vínculo, duele la historia que habías construido en tu mente, la narrativa de esto iba a funcionar, la proyección de futuro, la versión de ti que ya se veía acompañada, validada, elegida. Y cuando eso se rompe, tu ego entra en crisis, porque el ego necesita coherencia, necesita tener razón, necesita que lo que sintió haya sido correspondido al mismo nivel. Déjame preguntarte algo directo. ¿Te dolió más perder a la persona o perder la idea de que eras especial para ella? Esa es una pregunta incómoda, pero poderosa, porque muchas veces el sufrimiento no viene solo del amor, sino del golpe al orgullo, del ¿cómo pudo irse si lo que teníamos era único?, del ¿cómo no vio lo que yo veía? El ego quiere validación eterna. El alma quiere evolución, y esas dos fuerzas no siempre coinciden. Cuando el ego domina, buscas pruebas, revisas conversaciones, analizas señales, intentas encontrar el momento exacto donde todo cambió. Necesitas una explicación lógica que proteja tu autoestima. Pero el crecimiento real no llega cuando encuentras culpables, llega cuando encuentras patrones. Y aquí está el patrón que se repite. Cuando una conexión activa tu sombra, tu mente intenta controlarla, intentas asegurarla, intentas definirla demasiado rápido, intentas evitar que se escape, porque lo que te importa te asusta, y lo que te asusta intentas dominarlo, pero el amor consciente no responde bien al control. Responde a la presencia. Ahora piensa con honestidad. Durante esa relación, ¿actuabas desde la calma o desde el miedo a perder? ¿Te comunicabas con claridad o con insinuaciones y pruebas silenciosas? ¿Pedías lo que necesitabas o esperabas que lo adivinara? Muchas relaciones intensas no fracasan por falta de conexión. Fracasan por falta de regulación emocional. Dos personas con heridas abiertas pueden sentirse profundamente conectadas, pero si ninguna ha aprendido a gestionar su inseguridad, el vínculo se convierte en campo de batalla. Uno se cierra, el otro presiona, uno se distancia, el otro persigue, y ambos llaman a eso destino. Pero destino no es persecución, destino no es ansiedad constante, destino no es tener que demostrar tu valor una y otra vez. Ahora voy a hacerte una pregunta capciosa que puede incomodarte. Si esa persona hubiera hecho todo exactamente como tú querías, ¿habrías aprendido lo que hoy sabes sobre ti? Porque el ego quiere resultados inmediatos, pero la transformación necesita fricción. Tal vez esa persona no vino a quedarse. Vino a confrontar tu autoimagen, a mostrarte dónde te sobreadaptas, dónde temes ser abandonado, dónde te cuesta sostener límites. Y cuando el ego siente que pierde, reacciona con dramatismo. Era el amor de mi vida. Nadie más será igual. Algo así no vuelve a pasar. Pero pregúntate con frialdad psicológica, ¿es amor o es la narrativa que tu mente creó para no aceptar que el ciclo terminó? El ego odia los finales abiertos, necesita cierre, pero la vida no siempre ofrece cierre inmediato. A veces ofrece silencio, y el silencio obliga a introspección. Cuando dejas de pelear con la realidad y comienzas a observar tus reacciones, aparece claridad. Te das cuenta de que no estabas listo para ciertas conversaciones, que evitabas conflictos por miedo a perder, que confundías intensidad con profundidad, y eso no te hace débil, te hace humano. Aquí está el verdadero punto de inflexión, cuando entiendes que el destino no es alguien que llega a salvarte, sino alguien que llega a revelarte tu nivel real de madurez emocional, revelarte tu relación contigo mismo, revelarte cómo gestionas rechazo, incertidumbre y vulnerabilidad. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿volverá? Es ¿quién soy yo ahora después de esto? Porque el ego busca recuperar, la conciencia busca integrar,
Si hoy esa persona apareciera frente a ti, la mirarías desde la necesidad de validación, o desde la elección consciente, desde el orgullo herido, o desde la calma interna. Ahí está la diferencia entre repetir historia y escribir una nueva. La mayoría quiere reencuentro, pocos quieren reconfiguración interna, pero sin reconfiguración, el reencuentro solo reinicia el mismo patrón. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. Algunas conexiones no regresan porque el crecimiento que activaron ya cumplió su propósito. No eran el destino final, eran el detonador. Y el ego se resiste a aceptar que algo tan intenso no estaba destinado a durar. Pero intensidad no es garantía de permanencia, es señal de impacto. Y el impacto puede ser transformador, incluso si no es eterno. Ahora detente un momento. ¿Estás buscando que vuelva para demostrar que tenías razón, o porque realmente eres capaz de amar sin miedo ahora? Respóndelo sin mentirte. Porque cuando el ego se silencia y la conciencia toma el control, dejas de necesitar finales perfectos. Empiezas a valorar aprendizajes completos, y ahí, en ese punto exacto, el destino deja de ser una fantasía romántica. Se convierte en responsabilidad personal, y esa es la etapa que separa a quienes repiten ciclos de quienes evolucionan. Y ahora llegamos al punto donde todo se simplifica. Después de la intensidad, después del análisis, después de las teorías sobre destino, mente, cerebro, apego y sombra, queda algo más silencioso: responsabilidad, porque al final no importa si esa persona vuelve o no. No importa si el universo cruza sus caminos otra vez. No importa si la historia continúa o se transforma en recuerdo. Lo que realmente importa es quién eres ahora. La mayoría de las personas se queda atrapada en la pregunta equivocada. ¿Era mi destino? Pero la pregunta que cambia tu vida es otra. ¿Qué hizo esta experiencia con mi mentalidad? ¿Te volvió más consciente, más fuerte emocionalmente, más claro en tus límites, más honesto en tu comunicación? Si la respuesta es sí, entonces el destino ya cumplió su función, porque el verdadero destino no siempre es unión. Es evolución. A veces el propósito no es que dos personas se queden juntas, es que se despierten. Despierten de patrones heredados, despierten de hábitos inconscientes, despierten de la necesidad de validación externa. Y cuando despiertas, el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Ese es el punto de madurez que pocos alcanzan, cuando ya no buscas que alguien te complete, cuando ya no necesitas que alguien regrese para sentir valor, cuando tu confianza no depende de mensajes, presencia o promesas. Ahí cambia todo, porque ahora, si alguien llega, lo eliges, no lo persigues. Si alguien se va, lo aceptas. No te destruyes, y si alguien regresa, ya no es desde el vacío, es desde la plenitud. La conexión que realmente está alineada contigo no te pedirá que te abandones. No te exigirá sacrificar tu estabilidad emocional. No te hará vivir en alerta constante. Te hará crecer, sí, pero sin fragmentarte. Y si alguna vez vuelven a cruzarse caminos, será desde una energía distinta, sin ego compitiendo, sin miedo presionando, sin juegos de poder, solo elección consciente. Y si no se cruzan otra vez, también está bien, porque la experiencia ya te llevó al lugar donde necesitabas estar. El destino no siempre se trata de quién se queda, se trata de quién te conviertes. Ahora quiero que te hagas una última pregunta, sin drama, sin fantasía, sin nostalgia. ¿Estás dispuesto a convertirte en la versión de ti que no necesita que nada vuelva para sentirse completo? Porque ahí comienza la verdadera libertad. Cuando entiendes que el amor más poderoso no es el que te promete eternidad, es el que te obliga a crecer. Y cuando creces, ya no temes perder, porque sabes que lo que esté realmente alineado contigo no te quitará tu paz, te la ampliará. Y aquí está la verdad final. El destino no es una persona, es el proceso que te transforma hasta que eres capaz de amar sin miedo.
Y cuando llegas a ese punto, lo que sea que llegue o regrese, será una elección, no una necesidad. Si algo de lo que escuchaste hoy te incomodó, si algo te hizo pensar en alguien específico, si en algún momento sentiste que estaba describiendo exactamente lo que viviste, entonces no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Y eso me lleva a preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado hablar del amor desde la psicología real y no desde fantasías? ¿Cuántas veces alguien te explicó que lo que sientes tiene que ver con tu mente, tus hábitos emocionales y tu sistema de apego, y no solo con destino? Este canal no existe para alimentar ilusiones, existe para expandir tu conciencia, para que entiendas cómo funciona tu cerebro cuando te enamoras, cómo tu mentalidad influye en tus relaciones, cómo tus emociones pueden impulsarte o sabotearte. Y si este mensaje te ayudó a ver algo con más claridad, imagina lo que puede pasar cuando empieces a entrenar tu forma de pensar de manera constante. Porque el crecimiento no ocurre con un solo video, ocurre con exposición repetida a ideas que desafían tu narrativa. Así que déjame hacerte una pregunta directa. ¿Quieres seguir reaccionando emocionalmente o quieres empezar a comprender lo que sientes? Si tu respuesta es comprender, entonces suscríbete ahora mismo. Activa la campana, porque cada video que publicamos está diseñado para cuestionar tus creencias sobre atracción, confianza, relaciones y psicología del comportamiento humano. No es contenido superficial, es contenido que te obliga a mirarte, y eso cambia vidas. Si este video te dio claridad, dale like, no como un gesto automático, sino como una señal de que este tipo de conversaciones deben llegar a más personas que están confundidas, atrapadas en ciclos emocionales o intentando entender por qué ciertas conexiones les marcaron tanto. El algoritmo no entiende profundidad, pero sí entiende interacción. Y cada like, cada comentario, cada vez que compartes este contenido con alguien que está atravesando una ruptura, una duda o una crisis emocional, ayuda a que estas ideas lleguen a quien realmente las necesita. Ahora quiero invitarte a hacer algo más poderoso. Déjame en los comentarios una sola palabra: destino o aprendizaje. No escribas una historia larga, solo una palabra, porque esa respuesta revela en qué etapa estás. Y cuando participas, cuando reflexionas, cuando te involucras, ya no eres solo espectador, te conviertes en alguien que está trabajando activamente en su crecimiento. Comparte este video con esa persona que sabes que todavía está confundida, esa que cree que perdió al amor de su vida, esa que necesita entender que lo que vivió no fue una maldición, fue un proceso. Aquí no prometemos respuestas mágicas, prometemos claridad, y la claridad es poder. Así que si quieres seguir desarrollando una mentalidad fuerte, consciente y emocionalmente estable, este es tu espacio. Suscríbete, dale like, comparte, y nos vemos en el próximo video, donde vamos a desarmar otra creencia que probablemente ha estado dirigiendo tu vida sin que lo notes.